Buenos días. Vamos a hablar de una luz amarilla en el mercado laboral. ¿Y por qué? Por las oportunidades de empleo que no se generan para aquellos jóvenes menos capacitados, menos oportunidades para aquellos que no tienen experiencia, que no tienen especialización. ¿Y esto a qué se debe? Hay algunas explicaciones. El bajo crecimiento económico es una explicación. También los avances de la inteligencia artificial que sustituye mano de obra y, por supuesto, la volatilidad global. Este es un estudio, un informe que preparó la consultora en gestión humana Advice, que plantea estos datos, este problema que se instala en el mercado de trabajo de nuestro país. Miren la siguiente placa. El desempleo en menores de 25 años es 3,4% mayor al promedio. Esto quiere decir un 24% de desempleo. Es un problema estructural el desempleo juvenil en nuestro país y se refleja en esta información que estamos aportando. ¿Y qué pasa con la demanda laboral global? También tuvo una caída. Y esto no habla solo de los jóvenes. Este 4,8% menor en abril habla de todo el mercado de trabajo. ¿Qué pasa con estas oportunidades de empleo? Allí ven la siguiente placa. En 2022, aquellos jóvenes sin experiencia, sin especialización, podían obtener en un 25,8%. Y eso baja de forma significativa. En 2025, un 15,6%. Este trabajo que hace Advice es un relevamiento de distintos oficios. Eligieron en particular 269 oficios para ver qué pasaba, cómo se movía el mercado, qué pasa con aquellos jóvenes que quieren hacer su primera experiencia laboral, qué pasa con aquellos que no tienen estudio, que no tienen capacitación. Bueno, tienen hoy estas dificultades para acceder al mercado de trabajo. Para profundizar en el informe, va a ser un gusto recibir esta mañana en 5 Sentidos a Mauricio Milano. Es editor de este informe, es técnico en administración, trabajó en profundidad y nos interesa porque son esas particularidades que tiene el mercado de trabajo que hay que prestarle mucha atención. Bienvenido, Mauricio, un gusto recibirte. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar acá. ¿Cómo fue? Porque bueno, yo decía, ustedes hicieron este relevamiento y vieron esta luz amarilla. Ojo con aquellos jóvenes que quieren ingresar al mercado de trabajo, que quieren hacer su primera experiencia y no tienen esa oportunidad. Y ustedes relevaron 269 oficios, esos que suelen ser como los primeros que uno adquiere cuando es joven, trabajar en un supermercado, en la parte de distintas estacionalidades de los centros comerciales. Ese por un ejemplo, pero ustedes, bueno, pusieron bastantes más. Sí, exacto. Para poner en contexto a quienes nos están viendo, el Monitor Laboral de Advice es un estudio que nosotros publicamos todos los meses en el que medimos las oportunidades de empleo que se publican en portales laborales y sitios digitales de búsqueda laboral, y eso nos da un indicador muy aproximado del pulso de la demanda de empleo. Nosotros hemos visto en una serie ya larga de años que correlaciona con la tasa de empleo del Instituto Nacional de Estadística, que correlaciona con los niveles de actividad económica, entonces, y con la ventaja de que es inmediato, ¿no? Nosotros cerramos un mes y ahora enseguida ya estamos publicando y compartiendo los datos, y lo que nos permite además es tener un relevamiento de algunas variables más de tipo cualitativo, no solo de cuántas oportunidades de empleo hay, sino qué calidad de empleo, qué demandan los empleadores, y entre esas características están las que nos convoca hoy, que es la experiencia. Cuánta experiencia les piden los empleadores a los candidatos a ocupar esos puestos de trabajo. Y lo que vemos es que hay un cierre silencioso de puertas de entrada al mercado laboral, así es como titulamos al informe, el cierre silencioso de puertas de entrada al mercado laboral. Como vos ya mencionabas, estudiamos 269 ocupaciones que suelen ser esos puestos de entrada al mercado laboral. Estamos hablando, por un lado, de las llamadas ocupaciones elementales, que se llaman así porque no requieren justamente experiencia previa ni formación. Estamos hablando de, como vos mencionabas, un reponedor de mercadería en un supermercado, repartidores, armadores de pedidos, ese tipo de empleos
mozos, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de, en su mayoría, de servicios no especializados. Y por otra parte también aquellos empleos que son de soporte operativo en áreas como administración, contabilidad, logística, gestión comercial, que son puestos de entrada al mercado laboral típicamente para estudiantes o recién formados de carreras técnicas y universitarias. Por ejemplo, alguien que está estudiando economía, alguien que está estudiando administración o alguien que está estudiando marketing, suele entrar al mercado laboral en un puesto de soporte administrativo, soporte operativo en esas áreas. Yo me imagino que, y vos me podrás corregir, que a esos lugares, ponele, ¿no?, un reponedor de góndola, de repente obtiene trabajo una persona que ya tiene experiencia o una persona que tiene cierta formación o un estudiante avanzado que está buscando trabajo, que no lo consigue, pero ese puesto que de repente un estudiante de ingeniería lo consigue para acomodar mercadería en una góndola, no lo consigue aquel que no tiene especialización ni formación. Sí, vos recién mencionabas que en el 2022 el 25% de las oportunidades de empleo en estos puestos de entrada al mercado laboral se orientaban justamente a personas sin experiencia o con menos de un año de experiencia. Eso significa que ya en el 2022 el 75% pedía por lo menos un año de experiencia. Es decir, es una cifra que ya era alta y ahora es todavía más alta. Vos recién mencionabas la caída de ese 25% de puestos abiertos a personas sin experiencia, caímos al 15%. En el primer trimestre del 2026 es un 17,6%, pero eso no necesariamente refleja la tendencia porque estamos viendo solo un trimestre. Eso después, en el transcurso del año, se puede volver a bajar, por eso no hay que compararlo con los años anteriores, pero para darles el dato es un 17,6% en el primer trimestre del 2026. Claro, y a la vez es un motivo de preocupación y que puede también estar vinculado con el diseño de las políticas públicas, que a esos jóvenes hay que capacitarlos, hay que darles oportunidad de una primera experiencia laboral, capacitarlos porque tienen que salir a competir en un mercado que es realmente muy, muy complicado, donde las empresas están eligiendo con jóvenes más preparados que estos. A la vez, como tú lo planteabas en el informe, y es el problema estructural que tenemos en el Uruguay con el desempleo juvenil, que no es nuevo, pero que se ubica muy por encima al desempleo, al desempleo global. 3,4 veces por encima del desempleo global, como vos lo anticipabas recién, es un 24%, la tasa de desempleo a nivel nacional para el promedio de la población está en 7,4, 7,5%. Comparto tu apreciación totalmente de que es un problema estructural y es una luz amarilla justamente para tratar de elaborar políticas públicas que acerquen el mundo de la educación al mundo del trabajo. Uruguay no tiene un problema de calidad en la educación. De hecho, en varios aspectos somos reconocidos regionalmente e internacionalmente. Por ejemplo, por la educación temprana en ciencias y matemáticas y tecnología, también por la penetración de las competencias tecnológicas a nivel de la población en relación a en proporción a nuestra población, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no haya desafíos o no haya aspectos a mejorar, pero lo que quiero decir es que no es la calidad de nuestra educación nuestro problema más apremiante. Nuestro problema más urgente es, sin dudas, la deserción, asegurar la continuidad educativa de los jóvenes, porque en este momento 1 de cada 2 jóvenes no ha terminado el liceo, 1 de cada 2 jóvenes que están en edad de haber terminado la secundaria, la secundaria no, la educación media superior, puede ser también UTU, puede ser... Hay una diversidad de opciones, pero no la han terminado. Jóvenes de 18 a 20 años, un 46,8% solamente terminaron la educación media. Estos son datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Para ser justos, es un indicador que ha evolucionado favorablemente en el transcurso del tiempo. Yo el otro día, viendo el historial de datos, veía que en el año en el que yo me gradué del liceo, que fue el 2007, era la mitad de lo que es ahora, es decir, era poco más de un 20%, ahora estamos en un 46%, entonces, es decir, en el largo plazo pero no se mejoró, pero todavía estamos lejísimos, es decir, todavía hay una brecha muy grande para acercar el mundo de la educación al mundo del trabajo y ese es el principal desafío si hablamos de políticas públicas,
creo que la prioridad estaría ahí. En este informe que tú tenés responsabilidad sobre él, planteás que, claro, cuáles son las razones, cuáles son las causas, y ahí está, bueno, obviamente la economía uruguaya que está en crecimiento, pero que tiene un crecimiento bajo, porque crecer entre un 1,6 y un 1,8 es un crecimiento bajo, esa es una explicación de esta luz amarilla. También la incorporación de la inteligencia artificial, que en este proceso ha sustituido muchos empleos, incluso empleos tecnológicos, y la volatilidad global, es decir, hay incertidumbre, hay menos contrataciones, evidentemente las empresas se pueden volver más conservadoras en un escenario como este. Sin dudas, lo que hay que entender es que los empresarios siempre están procurando, como pueden, reducir el riesgo de su actividad, y eso significa, en lo que refiere al empleo, que cuando el mundo está más volátil, como lo ha estado en estos últimos años, y cuando es mayor la incertidumbre también para nuestra propia economía por el bajo crecimiento, como vos mencionabas, ¿qué significa eso? Que tienen menos margen para el error y que alcanzar los objetivos de negocio se vuelve más difícil. ¿Cómo se traduce eso al empleo? Se traduce en que son más exigentes con qué les piden a los trabajadores, en el sentido de cuando alguien se va a candidatar para un puesto de trabajo, bueno, buscan, digamos, reducir la curva de aprendizaje, porque todos cuando empezamos un trabajo tenemos un trabajo nuevo, ¿no? Tenemos una curva de aprendizaje que pasar. Los trabajadores nuevos y sin experiencia requieren más acompañamiento, requieren más supervisión de los mandos medios. Entonces todas esas son variables que se consideran y que hacen que, bueno, en un escenario que económicamente es más exigente, busquen reducir esa curva de aprendizaje lo más posible, acortar los tiempos y, bueno, en la medida de lo posible, encontrar trabajadores que ya entren funcionando, que ya entren con ese conocimiento. Con experiencia. Con experiencia. Me decías, estás trabajando en un nuevo informe. Sí, tengo algunos datos para adelantarles. Bueno, sobre la demanda laboral en general, que si hacemos un balance de enero-mayo, que acabamos de cerrar el mes de mayo hace unos días, ya les comparto los datos, tenemos una disminución del 6% de la demanda laboral en comparación con enero-mayo del 2025. Esto entra dentro de lo que ya veníamos viendo, no se aleja demasiado de la cifra de abril que vos mencionabas recién. Sí, que era 4,8. Ahora subió a 6. Ahora subió a 6 y prevemos que para el cierre del primer semestre se va a ubicar alrededor del 6% también. Y en particular sobre lo que nos convoca es el empleo de los jóvenes. Estamos continuando ese tema desde el punto de vista de la formación, de cuál es la formación que se pide y cuánto importa la formación de los jóvenes para conseguir su primer empleo. Y ahí lo que te puedo anticipar es que en este escenario en el que la economía está creciendo muy poco, vos recién decías 1,6, 1,8, eso es lo que se proyecta para el cierre de este año, pero los primeros datos de enero, febrero nos muestran incluso debajo del 1%, entonces la economía está casi que estancada con respecto al año pasado. Y en ese escenario lo que vemos es que los primeros puestos que caen en demanda son los de menor calificación. Claro. Después, por otra parte, los puestos de baja calificación están un poco más amortiguados, también cae la demanda, pero bastante menos. Después los puestos que son de media y alta calificación, técnicos y universitarios y profesionales, permanecen igual que el año pasado, es decir, no han sufrido esta baja de la demanda. Y los puestos de muy alta calificación, los más especializados, acá estamos hablando de, por ejemplo, ya un nivel de posgrado, de maestrías, doctorados, es decir, profesionales con un alto grado de especialización, la demanda está creciendo, es decir, está a contratendencia de la caída general, esa demanda sigue creciendo. Entonces ahí tenemos una correlación clarísima entre el nivel de formación de los trabajadores y las oportunidades de empleo. Totalmente. Cuanto más formado estás, cuanto más estudios tenés, más posibilidades tenés de ingresar al mercado de trabajo. Mauricio Milano, consultora Advice, ha sido un gusto recibirte esta mañana en Cinco Sentidos. Gracias a ustedes por recibirme y a los televidentes invitarlos a que accedan al informe, pueden buscarlo, Monitor Laboral de Advice, lo publicamos de forma abierta todos los meses porque bueno, nuestro objetivo es justamente contribuir y ojalá enriquecer el debate público sobre estos temas con datos. Nosotros hemos trabajado con la UTU, con la UTEC,
hemos trabajado con INEFOP, nos gusta contribuir con datos justamente a hacer este puente entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, así que siempre a las órdenes cuando quieran tratar estos temas. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.